control de esta reunión de principio a fin. Queremos pedirte, Señor, que tú puedas traer consuelo a tu pueblo, paz al que se encuentra necesitado, y que así, Señor, añadas a tu iglesia a los que has predestinado para salvación y vida eterna. Esa es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a abrir la Biblia en la carta de Judas. Bienvenidos todos aquellos que nos visitan por primera vez, aquellos que quizás tenían algún tiempo de no estar entre nosotros. También bienvenidos nuevamente a su casa. A quienes nos escuchan a través de la radio o nos ven ya a través de la transmisión en línea, un saludo desde Iglesia Elim de Santa Ana. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, entonces en Judas. Vamos a leer los últimos versículos de esta pequeña carta que hemos estado estudiando los días martes, versículo a versículo. Y en esta ocasión, hermanos, nos corresponde, con la ayuda de Dios, finalizar este pasaje. La palabra de Dios nos dice en Judas, versículo 24 y 25: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas, por favor. Tal vez usted ya se habrá percatado que en el encabezado de estos dos versículos hay una palabra en griego que aparece y es doxología. La palabra doxología, como ya lo mencioné, es una palabra griega y es una palabra compuesta. Doxa significa gloria y logos significa palabra. Entonces, doxología, lo que significa, hermanos y hermanas, es gloria o palabras de alabanza o palabras de glorificación. Y efectivamente, hermanos y hermanas, lo que acabamos de leer es una doxología, que es el cierre o el culmen de esta carta del Nuevo Testamento. Ahora, si hemos dicho que una doxología son palabras de gloria y de alabanza, obviamente que estas palabras son palabras de alabanza o palabras de gloria hacia el Señor. Lo que significa que estos dos versículos que hemos leído, hermanos y hermanas, muy seguramente era un canto de la iglesia primitiva. Y la razón de por qué nosotros decimos que estos dos versículos corresponden a la letra de un canto de la iglesia primitiva es porque en el original griego hay un ritmo y una sonoridad que logran encuadrar estos dos pasajes o estos dos versículos en un equilibrio rítmico, pero también literario. Por ejemplo, aun cuando nosotros tenemos una versión de la Biblia, en este caso yo he leído la NBI, podemos notar que hay algunos verbos que hacen referencia a ciertas verdades que se conectan íntimamente. Por ejemplo, en el versículo 24 se utilizan dos verbos, que es guardar y establecer, acompañado de dos calificativos: sin tacha y alegría. También, hermanos, podemos notar otra cosa, y es que los dos nombres que aparecen ahí, los dos nombres del Señor, los dos nombres de Dios, del Padre y del Hijo, aparecen con aposiciones.
Por eso es que usted puede notar que dice Dios nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Ahí nosotros encontramos estas aposiciones. Pero también encontramos, hermanos y hermanas, 4 atributos que se relacionan con ese nombre: gloria, majestad, dominio y autoridad. Todo eso en un marco, en un cuadro. Por eso es que le decía que está bien ordenado, porque ese cuadro aparece, hermanos, en una categoría de tiempo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Por eso es que en la parte final del verso 25 dice: antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Es decir, todos esos elementos rítmicos muy bien equilibrados, muy bien balanceados, hacen de esta doxología un canto de la iglesia primitiva. Todo eso se cierra, toda esta doxología o todo este canto se cierra con un amén, que es como así sea, o es verdad verdadera, aunque parezca redundante para nosotros, pero el amén es verdad, es cierto, así es, así sea. Por eso, hermanos, es que una de las características que nosotros también notamos en esta doxología, que como ya lo dije, todo parece indicar que era un canto de la iglesia primitiva, nos recuerda al cierre solemne que, por ejemplo, tiene la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 16, versículo 27, cuando Pablo dice: al único Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre, amén. Ese es un cierre doxológico. Entonces, si usted puede notar que todo el énfasis recae en 2 personas, recae en el Padre y recae en el Hijo. Pero esa doxología que nosotros estamos encontrando acá vuelve la mirada hacia la esperanza escatológica, y esa esperanza escatológica es el retorno inminente de Jesucristo. ¿Por qué es tan importante que esta doxología coloque la mirada de los oyentes o de los creyentes en el retorno de Cristo? Porque el tema de la carta de Judas ha sido señalar la seducción de los falsos maestros que tratan la manera de desenfocar a la iglesia de Cristo. Entonces, si bien el mundo seduce a la iglesia a través de los falsos maestros, esta doxología lo que nos dice es que Dios es suficientemente poderoso para guardarnos sin caída hasta el día de su venida, que el Señor nos puede preservar en medio del error a aquellos que somos sus amados, sus queridos, como también la carta de Judas lo ha señalado. Esto es importante hacerlo notar, porque más de alguna persona se pudo haber preguntado ya: hermano, y ante tanto engaño, ante tanta apostasía, ante tanto movimiento que parece ser cristiano, ante tantos falsos maestros que aparentemente tratan la manera de enseñar la palabra de Dios, pero en realidad tuercen las escrituras, ¿no existe la posibilidad que un creyente verdadero, que un cristiano genuino caiga en una situación de apostasía? La promesa que nos da esta doxología, este canto de alabanza, es que Dios es poderoso para librarnos del engaño. El Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros, sobre nosotros, y el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia. Puede ser que nosotros no tengamos todo el conocimiento profundo de la Escritura,
pero tenemos al glorioso Espíritu Santo que como sello certifica la autenticidad de haber sido llamados hijos de Dios. Y por lo tanto no podemos caer en el engaño. Puede ser que nos confundamos, puede ser que experimentemos dudas, incluso pudiera ser que un cristiano por su descuido falle al Señor. Pero aún en esa condición, un cristiano genuino, auténtico, no será engañado, porque poderoso es Dios para mantenernos limpios y sin tacha hasta el día de su venida. Eso es lo que hemos visto en el desarrollo de toda esta carta. Pero también hay algo importante que lo hemos señalado, si usted ha prestado atención a estos estudios, que el escritor hace una advertencia hacia los falsos maestros, que son maestros impíos, que se han infiltrado en la iglesia. No es que están afuera, no es que es una amenaza que va a venir, sino que los falsos maestros ya se infiltraron y tienen la intención, número uno, de cambiar en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Eso ya lo vimos. El escritor de Judas decía que él quería compartirles a los hermanos acerca de las verdades de nuestra salvación y de nuestra fe. Pero era primordial que ahora se señalara el error que ahora se estaba infiltrando en la iglesia de aquellos que querían cambiar en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y es ahí donde nos hemos hecho la pregunta a lo largo de este estudio: ¿cómo es que estos falsos maestros cambian en libertinaje la gracia de Dios? ¿Y cómo es que lo siguen haciendo hasta el día de ahora? Y decíamos que los falsos maestros cambian en libertinaje la gracia de Dios cuando estos falsos maestros, por sus delirios, por sus locuras, se entregaban a la inmoralidad sexual. Es decir, estos falsos maestros se aprovechaban de las debilidades de las personas para cometer pecados sexuales. Y por eso es que se les cataloga a ellos como impíos. Porque ¿quién es un impío? Un impío es aquel que se infiltra en una iglesia para profanar aquello que es sagrado para Dios. Entonces él dice, esta gente son gente que por sus delirios contaminan sus cuerpos. Y ahí hay un cambio de libertinaje por la gracia de Dios. Pero también la carta de Judas nos ha dicho que esta gente, por ejemplo, se entregaba al desenfreno en las mismas actividades espirituales de la iglesia, como la cena del Señor. Porque dice el escritor de Judas que llegaban al punto que sin ningún respeto ellos convertían en parrandas las fiestas de amor fraternal, que no eran otra cosa más que las cenas comunitarias seguidas de la cena del Señor. Imagínense al descaro que llegaba esta gente, que en las cenas ágape, que después daban paso a la cena eucarística o la Eucaristía o a la cena del Señor, dice la Biblia que esta gente, por ejemplo, se embriagaba. Eso lo encontramos en Corintios, y eso hace como una conexión que era un peligro que la iglesia tenía, los excesos, el hecho de perder el respeto a aquello que merecía solemnidad, aquello que merecía respeto. Y Judas sigue más diciendo que este tipo de gente que cambia en libertinaje la gracia de Dios solamente buscaba su propio provecho. Era gente que se había infiltrado, fíjese, con falsa enseñanza, provocando inmoralidad sexual adentro de la iglesia, haciendo relajos de las cenas ágape o cenas eucarísticas, haciendo, hermanos y hermanas, que la gente sacara lo peor de sí y solo buscando su provecho, a ver a quién logro sorprender, a ver a quién logro hacer caer.
Pero esa era una parte de su falsa enseñanza. La segunda denuncia que el escritor ha hecho en esta carta es que ellos hacen una negación del señorío y la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vea las dos cosas que se han señalado en esta carta. Uno, cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios, con todo lo que ya mencioné. Este es solamente como un recordatorio. Dos, ellos niegan el señorío y la soberanía de Cristo. ¿Pero cómo lo hacen? Despreciando a las autoridades ministeriales, despreciando a los ministros del evangelio. ¿Para qué se van a andar sujetando a ese pastor, hombre? Si él también es tan cristiano como nosotros. Y vimos, por ejemplo, cómo el escritor mencionó algunos casos de la Biblia de gente que cayó en apostasía, como Caín, como Balaam, como Coré. Entonces ellos despreciaban la autoridad y decían: no, yo no me voy a andar sujetando a ningún pastor de ninguna iglesia. Yo no voy a andar obedeciendo a lo que me digan las autoridades de la iglesia. Era un desprecio de la autoridad. Y en ese desprecio de la autoridad negaban a Jesucristo, negaban la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque toda autoridad ha sido colocada por Dios. El otro tema es que en esa negación del señorío y la soberanía de Cristo, ellos tenían una enseñanza un poco extraña, y es que maldecían a los ángeles. Ellos se ponían a maldecir a los ángeles, y como los ángeles son muy callados, son muy respetuosos, son muy sumisos a Dios, venían estos en sus delirios, se ponían a hablar en contra de los ángeles. ¿Qué los ángeles aquí? ¿Qué los ángeles allá? Y dice que maldecían a los seres angelicales. No solamente tenían esta negación del señorío de Cristo, porque los ángeles son servidores de Cristo que reconocen a Jesús como Señor, y ellos los están maldiciendo. El otro tema es que eran muy finos con la lengua, eran refunfuñadores, eso ya lo vimos, eran criticones y siempre hablaban con arrogancia de ellos mismos. Entonces todo eso es lo que se ha desprendido en la carta de Judas. Entonces surge la pregunta: ¿será posible que un cristiano, por ejemplo, convierta la gracia de Dios en libertinaje? ¿Será posible que un cristiano niegue el señorío de Cristo y la soberanía de nuestro Señor en algún punto de su vida? Por eso es que el cierre de esta carta tiene que ver con el hecho de que el Señor preserva a los suyos para que no caigan en estos dos engaños. Uno puede ser muy torpe, hermanos y hermanas, en muchas cosas, pero por el hecho de tener al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos preserva como su propiedad. Y por eso, hermanos, vea lo que dice el versículo 24: al único Dios, nuestro Salvador. Note que ahí hay un adjetivo: único Dios, nuestro Salvador. Reconocer a Dios como un único Dios verdadero inmediatamente nos une a la verdad que solamente hay salvación a través de un único Dios verdadero. No es que hayan diferentes dioses o diferentes religiones o diferentes filosofías por medio de las cuales el hombre pueda ser salvo. No, 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 no. Solo hay un único Dios verdadero, y ese único Dios verdadero es el único que garantiza nuestra salvación. Jesús dijo que solamente hay un camino. Solamente hay un camino, una verdad. Pero esta relación de al único Dios verdadero, ese adjetivo único,
Eso que Judas está señalando a través de ese adjetivo, diciendo Dios solo hay uno y la salvación solo es una. Eso nos recuerda a el Shema de Israel, o lo que se encuentra en el libro de Deuteronomio, y esa es una oración que los judíos hasta el día de hoy rezan continuamente. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Por qué los israelitas recordaban el Shema de Israel? Así se llama, el Shema de Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Porque fue un solo Dios, el único Dios verdadero, que liberó a los hebreos de la esclavitud en Egipto. El Señor tenía que recordarle a Israel que no fueron 3 dioses, 4 dioses, 5 dioses los que liberaron a la nación hebrea de la opresión en Egipto, sino que solo un Dios verdadero hizo posible su liberación. Y ese único Dios verdadero es el Señor, Dios Todopoderoso. Igualmente, ¿quién hizo posible su redención? ¿Quién hizo posible su salvación? ¿Será que quien hizo posible su salvación fue la religión? ¿Fueron sus buenas obras? ¿Fue la filosofía? ¿Fue algún pastor? ¿Fue alguna iglesia? No, el único que hizo posible nuestra salvación es el único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra y que gobierna con justicia el mundo. Amén, hermanos. Por eso, en eso se divide los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Que los verdaderos hijos de Dios, hermanos y hermanas, sabemos que la salvación solo viene de un solo Dios. No viene de nuestras buenas obras, no viene de las religiones, sino del único Dios verdadero. Razón tenía el apóstol Pablo cuando, escribiendo su carta a los Corintios, allá en el capítulo número 8, él decía que aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, para nosotros, decía Pablo, solo hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede, por el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, y ese es Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos, decía Pablo. Le pregunto a usted, ¿para usted Jesucristo es el único Señor? Oiga lo que le estoy preguntando. ¿Para usted Jesucristo es el único Señor? Claro. Y ahora le pregunto más. ¿Para usted Jesucristo es su Señor? Porque si usted reconoce que Jesucristo es su Señor, esa es la garantía que lo preserva a usted de caer en el engaño y en la mentira y en la apostasía que estamos viviendo hoy en día. Cuando usted tiene varios señores en su corazón, usted es víctima para caer en el engaño. Cuando usted pone su esperanza en las buenas obras, usted es víctima para caer en el error. Pero si usted ha puesto su fe en el único Dios, en el único Salvador, Jesucristo, el Señor nos preserva del engaño. Por eso es que vea esto, hermanos y hermanas. Solo hay un único Dios que hace posible nuestra salvación. Y la salvación tiene 2 aspectos. Es plena y es progresiva. Es plena y progresiva. ¿Qué significa que la salvación sea plena y progresiva? Es plena porque Dios realizó
todo lo que se requería para obtener esa salvación. Dios en la cruz, por medio de su Hijo Jesucristo, hizo todo lo que se necesitaba para garantizar esa salvación. De tal manera que nosotros no podemos sumarle absolutamente nada al plan de redención. Tal vez solo hay algo que usted y yo podamos poner en ese plan de salvación, y son nuestros pecados. Pero de ahí nada. El Señor hizo posible esa plena salvación. Pero Dios no solamente nos dio la salvación y nos dejó ahí en el mundo. Ahí vea qué hacen. Ahí vean ustedes si la pierden. No. La salvación es progresiva en el sentido de que Dios todavía sigue trabajando en nosotros y nos guarda de no caer. Por eso es que el versículo 24 dice que ese único Dios, ese único Salvador, puede guardarnos para no caer. Ese verbo guardar que se utiliza en el versículo 24, lo que significa es protección contra un ataque externo. De repente nosotros vamos caminando y hay un gran hoyo. Inmediatamente nuestro único Dios y Salvador pone la mano para que no caigamos. De repente vamos avanzando y nos desviamos y estamos a punto de tropezar, yéndonos a un precipicio, y ahí sale el Señor para socorrernos. Él nos guarda, Él nos protege. Así como Dios, por ejemplo, protegió a Noé y a su familia de las violentas aguas del diluvio. Pero hay algo importante, porque no se trata solamente de que Dios haga todas las cosas. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Así como Dios preservó a Noé y a su familia de las violentas aguas del diluvio, Noé tuvo que construir un arca. Lo mismo ocurre con el creyente. El creyente, hermanos y hermanas, debe de utilizar todas las herramientas, los medios que Dios mismo nos ha concedido para protegernos del pecado. Entonces Dios nos preserva del pecado, es verdad. Dios no permite que caigamos en el engaño, es verdad. Y por esa razón es que el Señor ha provisto los medios de preservación, de protección. Cuando el apóstol Pablo habla de esto en su carta a los Corintios, refiriéndose a la tentación, él dice: hermanos, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. ¿Cuántos hemos experimentado tentaciones? A ver, los que hemos sentido tentaciones este día, digan amén. Todos. Pero ante esa realidad, dice Pablo, Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Más bien, dice Pablo, cuando llegue la tentación, Él también les va a dar la salida para que puedan resistir. Entonces vea, Dios nos preserva del pecado, Dios nos guarda del pecado y nos provee la salida, el camino para no caer. Y ahí ya queda en nosotros si obedecemos a Dios, sí o no. Entonces, hermanos, cada tentación que usted experimente, vea la salida. Mire los rótulos que hay sobre las puertas de este local, dice salida. Viene la tentación, viene el acecho del enemigo, y siempre Dios nos va a poner la salida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. ¿Obedecer a quién? A nuestro único Dios y Salvador. Entonces Dios nos provee lo necesario.
Y dice más el versículo 24: y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Oiga lo que está diciendo: establecernos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Es Dios el que nos va a introducir sin tacha a su gloriosa presencia. Dios es el que se mantiene activo en la obra salvífica para salvar a su pueblo. Entonces es un cuidado protector, hermanos, que Dios tiene con su pueblo, pero el Señor también le da la responsabilidad al cristiano. Dios se compromete a preservarnos, a guardarnos, pero el verdadero hijo de Dios es el que va a escuchar la voz de su buen pastor y va a obedecer a su buen pastor. Entonces, hermanos, el escritor de Judas está asegurando a sus lectores que Dios es capaz de guardarnos sin caer. Pero ¿qué hay que hacer para no caer? Bueno, eso ya lo vimos, hermanos, en el versículo 21. Hay que, por ejemplo, mantenernos en el amor de Dios. No queremos caer, queremos llegar sin caída, sin tacha, a la presencia de Dios. Ya Judas nos dijo: permanezcan, manténganse en el amor hacia Dios. Y ya dijimos cuando estudiamos ese pasaje que el amor a Dios tiene dos implicaciones: amar a Dios y a nuestro prójimo. También, por ejemplo, Judas nos ha dicho en esta doxología que Dios nos puede presentar sin mancha, sin tacha, a la gloria de Dios, pero debemos de edificarnos mutuamente en la fe. Usted ha leído ese pasaje en el que la Biblia menciona que el Señor requiere de una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero es Dios el que nos preserva sin mancha, es Dios el que nos preserva sin arruga. Pero nosotros debemos de cumplir la parte que nos corresponde. Si un cristiano no se congrega, no ora, no lee la Biblia, no sirve al Señor, solamente tiene una vida religiosa, una vida de apariencia, cuando venga la tentación a ese pobre prójimo, el diablo le va a dar vuelta. Por eso es que el Señor les dijo a sus discípulos cuando se encontraba en Getsemaní, ¿se recuerdan, hermanos? Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. La tentación es segura en su vida. La tentación es inminente a su vida. El diablo continuamente va a tocar la puerta de su corazón y va a decir: aquí vengo, cristianito. Aquí vengo, mamacita. Aquí vengo, papi. No sé si el diablo lo dirá así, pero supongo. Va a venir con una seducción. No crea que el diablo viene con algo feo, hermanos. En una ocasión hubo alguien que me dijo: hermano, vencí la tentación, me dijo un joven. ¿Y por qué? Le dije yo. Es que una señora fea me quiso seducir. ¿Cómo no vas a vencer?, le dije. Está como aquello que dicen que iba también un hombre en un autobús, ¿verdad? Y se sentó, ¿verdad?, una señora no tan agraciada, y se durmió y le cayó recostado. Líbrame del mal, le decía el joven, líbrame del mal. Pero se sentó una muchacha: que se haga tu voluntad, dijo aquel. No, hermanos, la tentación siempre va a tocar la puerta de nuestra casa y va a ser con algo bueno, entre comillas.
algo atractivo, entre comillas. Pero ante cada tentación, el Señor es poderoso para guardarnos sin caída si obedecemos su palabra. Por eso es que dice acá, nos puede establecer sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Entonces, hermanos, usted y yo no somos capaces de entrar al cielo por nuestra propia cuenta, pero Dios, que es rico en misericordia, nos preserva de caer y nos hace entrar a la gloria eterna para estar con Él por la eternidad. Y eso es posible por la obra de Cristo. Por eso es que dice, mediante Jesucristo, como lo vamos a ver. Oiga, verso 25: sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Significa que vamos a vencer la tentación, vamos a vencer al mundo, vamos a entrar en la eternidad a través de Jesucristo. No por nuestras buenas obras, no por haber nacido en una iglesia evangélica, no por tener un privilegio en una congregación. Solamente tenemos garantía de nuestra salvación por Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario. Esa es nuestra confianza. Por eso es que en esta doxología Judas ahora va a mencionar 4 atributos que hacen que a Dios le pertenezca completamente la gloria de lo que Él hizo por nosotros. ¿Quién de nosotros, hermanos, al llegar al cielo va a poder decir, estoy aquí en el cielo porque soy buena gente? ¿Quién de nosotros va a llegar a la eternidad, a la presencia de Dios, y vamos a llegar a gloriarnos y decir, es que como serví en la iglesia, por eso estoy en el cielo? ¿Quién? Nadie. El escritor en la carta de los Efesios, él decía, por gracia, ustedes son salvos. Por gracia. Y siendo que Dios es el autor de nuestra salvación, dice que a Él sea la gloria. ¿Están acá, hermanos? No se distraiga. Dice que a Él sea la gloria. Si hay algo que nosotros podemos reconocerle a Dios, especialmente en su ser, es la gloria. Por eso es que nosotros decimos, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Pero quiero que sepa algo. Dios en esencia es gloria. Dios en esencia es gloria. Para entrar en el cielo, los creyentes son glorificados. Para entrar a la presencia de Dios, el Dios de toda gloria glorifica al creyente. Pero esto, hermanos y hermanas, nos lleva a un punto importante, que es darle la gloria a Dios. Porque darle la gloria a Dios no es solamente decir a Dios sea la gloria, o que cuando usted hace algo bien, usted dice gloria a Dios. No es solamente una expresión sin sentido, sino que en verdad, hermanos, darle la gloria a Dios es entender que el propósito y el sentido de nuestra vida es vivir una vida que lo glorifique a Él, que lo glorifique a Él en el pensamiento, que lo glorifique a Él en nuestras emociones,
que lo glorifique a Él en nuestras acciones. Es ser coherente con el mensaje de Cristo. Pero dice más: a Él sea la majestad. Este, hermanos, es un reconocimiento de la esencia misma de lo que es Dios. En el Antiguo Testamento a Dios se le llamaba el Altísimo. El Altísimo. Pero ¿por qué los hebreos hablaban de Dios en ese término? Altísimo Dios. Porque no hay nadie que se iguale a nuestro Dios. No hay nadie en el cielo ni en la tierra que se pueda igualar a nuestro Dios. No hay nadie. No hay nadie. Satanás intentó igualarse a Dios y desde arriba le dieron una gran patada, hermanos, para que se fuera abajo. Porque no hay nadie que se puede igualar al altísimo y soberano Dios. No hay nada, no hay nadie. Nuestro Dios es único, es el Altísimo. Los últimos dos atributos de esta doxología son sinónimos: poder y autoridad. A Él sea la autoridad y el dominio, dice. Poder y autoridad, dominio y autoridad. La palabra, hermanos y hermanas, que aparece en esta doxología, también aparece en otras partes de la Biblia y se refiere a Dios y a la persona de Cristo. El término autoridad, dominio o poder hace alusión a que si Él es único, si para Él es toda la gloria, si Él está lleno de majestad, también Él es el único que posee todo poder y toda autoridad. El Señor Jesús dijo esto: toda potestad, o dicho de otra manera, toda autoridad me es dada solo en la iglesia. Eso dice la Biblia. Toda autoridad me es dada solo en el cielo. Eso dice la Biblia. No, la Biblia lo que dice, el Señor Jesús dice: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios gobierna lo invisible y lo visible. Solo Él es el Todopoderoso. Amén, hermanos. Entonces yo le pregunto a usted: ¿cómo es que un Dios que controla el universo, que no hay nadie igual que Él, que es lleno de majestad, cómo va a ser posible que Dios pierda a uno de sus escogidos? ¿Cómo va a ser posible que el Dios Todopoderoso en el día del arrebatamiento de la iglesia diga: y se me olvidó Jonathan, lo dejé en la tierra? Se me olvidó Roberto, hay que irlo a traer de regreso. No, hermanos y hermanas, si la Biblia dice que hasta el número de nuestros cabellos el Señor tiene conocimiento de la cantidad, Dios tiene el poder para preservarnos sin caída y sin tacha hasta el día de su venida. Dicen gloria a Dios a eso, hermano. Y dice: por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y esta es la cuarta vez que aparece ese reconocimiento a Jesucristo. Entonces, solo podemos tener, hermanos, una vida que le dé gloria a Dios, una vida que reconoce en majestad a Dios, en poder y autoridad. Solo podemos hacer eso a través de Jesucristo. Fuera de Jesucristo no hay nada. Jesucristo es el único.
Y por eso dice, antes de todos los siglos, antes de la eternidad misma, antes de la creación, ya Dios estaba, ya Dios era. Dice, antes de todos los siglos. Ahora, en este tiempo peligroso, en este tiempo lleno de mentiras, en este tiempo lleno de apostasía, de falsos maestros, Jesucristo sigue siendo Señor. Él no cambia. Por eso es que la carta a los Hebreos dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Podrán cambiar los hombres, podrán cambiar las religiones, podrán cambiar incluso hasta las denominaciones, pero Jesucristo no cambia. Y si Él garantiza nuestra salvación, su promesa es fiel para cumplirla. Si Él nos ha prometido vida eterna, si Él nos ha prometido una eternidad llena de gloria con Él, Él es fiel para cumplir su palabra a su pueblo redimido. Dicen amén. Y eso es lo que dice la parte final. Cuando la gente escuchó este pasaje, porque esta es una doxología antifonal, una parte de la iglesia cantaba una parte del canto y la otra parte. Y al final, el verdadero pueblo de Dios decía amén. Amén. Y así es. Es una verdad auténtica. Amado pueblo de Dios, ¿cuántos de ustedes pueden decir amén a estas verdades que Dios nos ha dicho? ¿Cuántos pueden decir amén a estas verdades? Así terminaba la carta. Y así termina este estudio bíblico. Entonces, el mundo se puede estar hundiendo en la mentira. El mundo se puede estar confundiendo en la apostasía. Pero aquellos que son llamados hijos de Dios, esos perseveran hasta el día de Jesucristo. Dicen amén a eso, hermanos. Dios es fiel. Si vamos a entrar en la eternidad, no va a ser porque nosotros pudimos, no va a ser porque somos campeones. No. Si vamos a entrar en la eternidad, tan solo es por Jesucristo, a quien sea toda la gloria, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Y el pueblo dice, vamos a orar, hermanos. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, a ti sea toda la gloria, la alabanza y el poder. Gracias por lo que hiciste por medio de Jesucristo, porque es el que nos garantiza nuestra salvación, una garantía divina que no puede ser sustituida por nada. Esta noche, si hubiera alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, puede ponerse en pie. Queremos orar por usted. Si hubiese alguna persona en este lugar que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, póngase en pie, queremos orar por usted. Tal vez usted dice, yo no puedo cumplir, a lo mejor quizás yo no voy a dar el ancho, humanamente es imposible, amigo, amiga. Solamente por medio de Jesucristo es que ahora tenemos salvación y vida eterna. Así que esta noche, si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, póngase en pie. Vamos a orar por usted. Él es el único que preserva nuestra vida hasta el día de su venida. ¿Habrá alguien? Si no lo hay, hermanos, pongámonos en pie y demos gloria al Señor que hizo posible nuestra salvación
y digamos: a Él sea la gloria, el poder y la majestad. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos. Dígaselo, hermano. De los siglos, a Él sea la gloria. Levante sus manos y dele gloria. A Él sea el imperio Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. 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 Y amén. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial puedo entrar confiadamente ante ti. y la iglesia lo declara de lo más profundo de su ser, para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Solo con nuestras voces. Gracias. Una vez más, hermanos. Gracias. Dele gracias al Señor. Dígale: gracias, Señor. Gracias por haber hecho posible mi salvación. A ti sea toda la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, dele fuerte esa ofrenda de palmas al que hizo posible nuestra redención.
Amén. Así de pie, hermano, vamos a orar por nuestras ofrendas.